¡Aguantá! Así arrancamos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen siempre? La corbata torcida, nadie me dice nada. ¿Para qué me pone este gancho? No lo traje, bueno, no me importa, que se corre, es la vida. ¿Cómo anda, Brandoni? ¿Bien? ¿Está bien, Brandoni? Muy bien, gracias. Buenas Gracias a Dios que noches. está bien, porque si no... Buenas noches. Hola. Gracias por venir, Beto. No, gracias. Muchas gracias. a ustedes. Buenas noches. Dolores, gracias Hola. por estar con nosotros, Un placer. Qué lindo tenerte. La primera vez, ¿no? Que venís. Sí, primera Bueno, vez. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Disfrutalo, es un camino de intratables. Levi, usted también, ¿no? Bueno. Bueno, una experiencia única, va a ver lo que le digo. Bueno, grandes temas tenemos para ver la Argentina que se debate en este programa único, apasionado, visceral, desmesurado, por sobre todas las cosas intratables. Bueno, vamos a arrancar con un poco la postal, la imagen del día que tiene que ver con el acampe en la plena 9 de julio, en la avenida 9 de julio. Esta es la imagen, una imagen que se repite. Obviamente llega fin de año y es una postal a la cual nos hemos acostumbrado. Buenas noches, Viale. Es eso, se viene, ¿cómo estás, Santi? Buenas noches, se viene diciembre, ya estamos en diciembre, así que se va a venir cargado de piquetes, de acampes, de paro de subte. Hoy el día inició muy complicado con un paro de subte temprano. Ellos no le llaman paro, pero bueno, dice que se enteraron hoy del cambio de cronograma y por ende no llegaron a trabajar. Pero a esto se le sumó esta imagen que estás viendo en la 9 de julio, altura Ministerio de Desarrollo Social, ahí 9 de julio y Moreno, 4.500 manifestantes. Había chicos que se pusieron a jugar al fútbol en un determinado momento, instalaron 18 carpas, estuvieron negociando durante todo el día con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, están pidiendo un aumento en el plan Argentina Trabaja, que están 4.500 pesos, pero bueno, más de lo mismo que venimos charlando. Territorios en la Argentina donde el cumplimiento de la ley es opcional, ¿no? La avenida 9 de julio tuvo este año 25 cortes. Te da uno prácticamente por mes. Escuelas tomadas, 30 en la Ciudad de Buenos Aires, 5 paros en aeropuertos por paros aerocomerciales y 14 paros de subte. Territorio anómico de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dolores. Bueno, coincido en parte. La realidad es que se viene fin de año y esto pasa a ser una postal cada vez más frecuente. Es un momento también bastante sensible donde naturalmente se sabe que las exigencias apremian, entonces, bueno, el pedido se hace definitivamente más urgente. Lo cierto es que desde el Ministerio de Desarrollo Social no hubo respuesta, se intentó calmar los ánimos. Esta negociación viene desde hace varios meses, sin respuesta concreta, piden un aumento que no lo han tenido y, mientras tanto, silencio para aplacar los ánimos, también por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros veíamos un vallado, simplemente miraba o era testigo de lo que allí ocurría. No hubieron incidentes, familias bastante tranquilas, pero tampoco una decisión firme por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre qué hacer. Esto aparentemente va a continuar hasta el día de mañana, con lo cual... Sí. Bueno, es el tercer diciembre que atraviesa el gobierno de Cambiemos. Hasta ahora no hubo, como en otras oportunidades, recuerden el fatídico diciembre de 2013, que hubo 13 muertos, ¿no? La revuelta policial, mientras la expresidenta tocaba el tambor en la Plaza de Mayo. Es la última bola del año, ¿no? Es decir, donde las organizaciones sociales se juegan el todo por el todo, además con las fiestas cercanas, como para conseguir algo más. Recordemos que hay muy buena relación entre las organizaciones sociales y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ¿no? Pero evidentemente es un clásico en diciembre, como decíamos, todo llega a su fin, ¿no? El balance, las fiestas, las vacaciones. Y también en la política, ¿no? Y en la política se juega en la calle. ¿Puedo Sin aportar embargo, dos hay- datitos? Sí, a ver, sí. Dos datitos con relación a ponerlo en número, porque la relación es buena, pero también desde el Ministerio entienden que quienes manejan las organizaciones sociales corren el arco permanentemente. Entonces nunca hay un punto final en la negociación. Son Nunca lo va a haber. 1.000 planes más, no, son 4.000. 4.000 son 5.000. Son 5.000, son 5.500, es un tema interminable. Y Por hay eso un no hay problema- respuesta. ¿Cómo? Por eso no hay respuesta. Claro, por eso no hay respuesta, porque las reglas van cambiando. Ese es un problema realmente serio, porque hay gente que está en malas condiciones y que tenemos que ver cómo la insertamos, porque en el momento de tratar de insertarlas cuesta mucho, porque no han tenido la posibilidad de trabajar durante mucho tiempo y les cuesta cumplir con el orden que es como mínimo levantarse e ir a un horario a un determinado lugar. Por el otro lado, tenemos una decisión que han tomado los usuarios de los subtes que han votado
y que beneficia a 144.000 personas que desean viajar más tarde. Hoy los metros de Levagos que tenemos en los subtes... Delegados. No, de Levagos, porque cortan por cualquier cosa, por el escorpión, por la luz, por calefacción, por los perros. Es una vergüenza. Son los dueños de los subtes. Determinaron que mañana no van a prestar tampoco el servicio y que ellos no quieren este corrimiento que es de 5:30 de la mañana a 23:30, que beneficia a 144.000 vecinos. Y cerraba las Un minuto, ya voy, Débora, porque le quiero preguntar a Beto. Buenas noches, Beto, te saludo ¿Qué tal? nuevamente. ¿Hasta cuándo la manera de negociar de los argentinos va a ser esto? Parar absolutamente todo, cortar todo. Disculpame la expresión, cagarse en el otro. No sé hasta cuándo, pero va a llevar un tiempo, evidentemente va a llevar un tiempo. Porque las manifestaciones se producen en momentos complicados para la sociedad. Si las cosas mejoran, siguen. Y porque los métodos, me parece que los métodos de manifestación se han brutalizado, digamos. Lo primero es el corte de calles. No es el final de una larga negociación trabajosa o infructuosa. Esto es lo primero. Empecemos por ahí. Y al empezar por ahí, lo que se hace es perjudicar a la gente que más necesita, por ejemplo, el transporte público. Los metrodelegados son unos expertos en eso, porque el discurso es por la clase obrera, por los más necesitados, y son los primeros que dañan, que molestan, que perturban, que nos dejan. Entonces eso es raro. ¿Y cuándo va a terminar esto? La verdad es que no sé, porque eso implica un cambio cultural y esas cosas llevan tiempo. Mucho tiempo lleva, sí. Esperemos el menor tiempo posible, pero por el momento no. Digo, cualquier cosa, los docentes han hecho paros ahora no sé por qué bien. Y hay docentes que van a trabajar, pero es la única medida, digamos, yo creo que debería haber otras instancias anteriores, menos violentas, menos fastidiosas para el derecho a circular de la gente, pero pareciera ser que es difícil de lograrlo. Es difícil No, coincido con vos, más allá del reclamo que puede ser justo o no, lo Por podemos supuesto discutir que porque sí. es tan amplio el tema, pero la manera de negociar me parece que el corte es la última. Es la primera, y la claro, última. sí. Es el tema. No hay un grado de negociación Es la donde de última pronto, instancia, bueno, es infructuoso. Me parece que va a llevar bastante tiempo. Yo lo que no sé es cómo debe ser en Porque otros digo, países. ¿cómo se dialoga después? En otros países, porque digo, sí. en los países siempre hay Civilizados, conflictos. sí, Hay siempre. conflictos. Ajá. En todos los países. todas partes, sí. Pero hay algunos países donde cortar la calle, impedir que la gente circule libremente, no se puede. Y no dejan de ser democráticos, pero deben haber encontrado alguna otra manera. Te doy vuelta a la pregunta, ¿en dónde se puede? ¿Dónde se puede Sí, qué? cortar una calle, una avenida. No se puede en ningún lado. En Estados Unidos, en alguna oportunidad lo vi yo, los que estuvieron por Estados Unidos, en Nueva York, hay manifestaciones, muchísimas. Pero no te podés quedar quieto. Las manifestaciones son caminando todo el tiempo, porque en cuanto te quedas quieto te detienen porque estás impidiendo el paso. Entonces hay manifestaciones. Los sindicatos en Estados Unidos son sindicatos fuertísimos. Pero podemos decir que Estados Unidos es un país de derecha o extrema derecha para la visión de No es un muchos. país democrático. ¿Y qué pasa con los países de centro izquierda o de izquierda? Los países democráticos. ¿Qué pasa no. si querés cortar la casa en Cuba, como dice mi amigo ¿Cómo vas a Bárbaro? cortar? Pero no creo que sea posible. No creo que sea posible. En Por eso convengamos que el corte no es ni en derecha ni Helsinki izquierda. tampoco debe ser posible. En países muy desarrollados, muy democráticos, no es posible porque es impedir el derecho al otro. Nada más que eso. El tema es cómo resolvemos los conflictos. ¿De qué Y las- manera? claro, encontrar una forma más civilizada que tenga en cuenta al otro. Esto me parece. Que tenga en cuenta al otro. Bueno, Sí, cambiar Johnny. los- Pero yo decía que el orden trasciende la ideología. Vos le preguntabas por Cuba o por Rusia o por Estados Unidos. No tiene que ver con derecha o izquierda, dándote la razón a vos. Lo que digo es, no Lo tiene... que pasa es que, ¿sabes qué, Johnny? Discúlpame, este es un programa mucho más complejo que de este gobierno. Sí. ¿Se acuerdan que Cristina decía, por De favor, acuerdo. los piquetes? No pueden ser Y va que a ser 20 personas. el próximo gobierno que le continúe, que suceda al gobierno de Mauricio Macri, va a tener el mismo problema si no resolvemos los conflictos de otra Pero manera. ¿sabés qué hay, Sí. Santi? Hay una mayoría silenciosa. Esto es muy curioso lo que Decía está Cruciani pasando. el otro día. Y lo cito a Cruciani, exactamente. Hay una mayoría silenciosa que pierde horas de trabajo,
pierde guita, pierde horas de clase para ir a la escuela. Y con los Porque impuestos así como sostiene hablamos de esto. piquetes, hay que hablar Derecho, de... pierde derecho, sí. Pierde derecho, exactamente. Pierde horas de descanso, que no es de burgués, no es de un tipo millonario. Todo el año para poder irse, sacarse unos pasajes en micro o en avión, que parece un lujo hoy en la Argentina, y no puede porque Igual terminemos tuvo con eso. De la 5 persona pagas. más humilde a la persona que más tiene Tiene derecho a tienen circular derecho. libremente. Pero Pero Sí. ¿sabes cuál es? A ver si- Te cierro el concepto. ¿Qué pasó hace 4 semanas en la 9 de julio? Para que veas que no tiene nada que ver con cuestiones de clase, ni de derecha, ni de izquierda. Los cartoneros de la CETEP, gente que responde a Grabois, a Juan Grabois, recibían cartones de una empresa de comida rápida, Burger King. Dejó de darles cartón esta empresa y ¿cuál fue la conclusión que sacaron? Que para visibilizar el reclamo había que llenar de basura la 9 de julio. Entonces agarraron basura y llenaron la avenida justamente de todo tipo de porquerías comandados por un señor que se llama Sergio Sánchez. Lo que digo es anómico, da lo mismo. Hay lugares del territorio argentino donde el cumplimiento de la ley es optativo. Da lo mismo cumplirlo o no. A ver, para darle un condimento, un condicionamiento político a lo que está pasando hoy, a diferencia de lo que aquí decían, que es cierto que los diciembres suele reiterarse esta situación de reclamos, de los movimientos sociales, este es un diciembre diferente. ¿Por qué? Porque el condicionamiento político es distinto para el gobierno. Diciembre del año pasado para el gobierno era el preanuncio de un año electoral. De modo que la ministra Carolina Stanley tenía una posición muy proactiva, digamos, a reunirse con todos los movimientos sociales y de hecho se desembolsó mucho dinero desde ese ministerio y también en el Congreso se votó la ley de emergencia social. Este año es distinto, si me permitís dar información respecto de lo que piensa el gobierno de estas movilizaciones, es que no van a abrir la billetera del mismo modo que el año pasado se hizo, justamente por lo que sucede desde el punto de vista político y el aval que el gobierno tuvo en las urnas y porque en el mismo momento en el que los movimientos sociales están en la calle reclamando con justicia una mejora en su situación, están discutiéndose en el Parlamento recortes en las jubilaciones, una modificación de la ley laboral e incluso el recorte de la política, ¿no? Con menos cargos en la función pública, tanto provincia como nación. José, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, Aquí, a ver encantado de si estar. puede hacer una radiografía de lo que nos sucede a los argentinos y la manera que tenemos de resolver los conflictos como tiene cualquier país, ¿no? Sí, bueno, pero aquí, vamos, la realidad es mucho más liviana que las realidades que yo tengo que cubrir a diario en el terrorismo. Medio Oriente. Las realidades de amenazas como, por ejemplo, Tremendos. lo que significa ISIS, lo que significa... Que quizás estos son temas urgentes los que vosotros tratáis, pero hay temas que son bastante más amenazantes a nivel global y son temas que no siempre son tratados o tienen la atención necesaria. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de ISIS, que es el libro por el cual he llegado aquí a Ahí lo tiene, Buenos sí. A ver, Aires. Aquí préstame. lo tengo, es Terror, Alerta, ISIS. A ver, démelo. Entonces, sí. Sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que intento hablar, Santiago? Aquí tenemos una realidad en la cual tenemos que decidir si la religión va a permitirnos destruir el mundo o construirlo. Y entonces este es un gran desafío al cual se enfrenta la humanidad. Vemos este fenómeno ISIS, que para nada tiene que ver con la corriente central del Islam, de la religión musulmana. Los musulmanes son los principales que sufren de este fenómeno de ISIS. El 95% de las víctimas de estos terroristas son precisamente musulmanes. Y esto lo dice alguien como Donald Trump, que no es sospechoso, digamos, de intentar ahí hacer una cifra más voluminosa de lo que es la realidad. Entonces vemos este fenómeno que llega a aberraciones. Santiago, imagínate, estamos en el siglo XXI, cuando la tecnología, la medicina, distintos aspectos, la cibernética nos Bueno, ha nosotros permitido... estamos en 1810 todavía. Nosotros estamos discutiendo cosas de 1970. Bueno, aquí Todavía, ISIS sí. nos está devolviendo de golpe y porrazo a la Edad Media. Volvió a las decapitaciones, a quemar a personas vivas, a realizar mercados de esclavas sexuales de 10, 11 años, a educar a niños, a los cachorros del califato, a morir matando. Entonces, vemos situaciones realmente execrables, terribles, en las cuales se promete a los suicidas el que si mueren matando, van a recibir en el paraíso 72 vírgenes. Entonces,
¿qué tipo de sociedad representan estos monstruos? Y es algo... matar en nombre de Dios, ¿no? Siempre ellos dicen se actuar repite en la nombre de historia. Dios, Ajá. pero aún eso es más aberrante. ¿Cómo pueden decir que actúan en nombre de Dios? Y entonces creo que tenemos esa asignatura pendiente de mostrar que las religiones pueden servir para unir, no para dividir. Todos compartimos el Antiguo Testamento, compartimos los 10 mandamientos, compartimos el no matarás, el amarás a tu prójimo. Y entonces es necesario destacar eso porque nada más y nada menos que es el futuro el que está en juego. Pongamos, Santiago, que los terroristas lograran tener armas no convencionales. Barack Obama, antes de dejar la Casa Blanca, él aseguró que es probable, es posible que ISIS se haga con armas nucleares. Tenemos armas radiactivas, tenemos biológicas, químicas, cibernéticas, pueden explotar un avión como fue el 11 de septiembre y parece que estaba planeado contra una central nuclear, llevar a un nuevo Chernobyl. Entonces, ¿cuál es el mundo que queremos dar a nuestros hijos? Y derrotar a ISIS no va a ser únicamente a nivel militar. Existe ese concepto en Estados Unidos, en otros países, de que si terminamos con su presencia física en Siria o en Irak, hemos terminado con ISIS. No, Es mucho más profundo. A ver, sí, por favor, Gustavo. No, a ver, tomando el concepto de qué mundo queremos para nuestros hijos, yo entiendo que la amenaza global obviamente pasa por lo que está contando José, pero bueno, uno se mira al ombligo y ve qué es lo que está pasando en su país. Con lo cual, volviendo un poco a lo que vivimos en el día de hoy, me parece que cuando nos planteamos qué mundo queremos dejar a nuestros hijos, bueno, me parece que Argentina tiene 3 desafíos importantes. El primero, claramente, es un cambio cultural para poder conseguir que se proteste de otra manera y se respete los derechos de todos. Pero tengamos también en consideración otras 2 cosas. También es cierto que Argentina recién, según los datos del INDEC del mes pasado, recién está en el nivel de empleo de diciembre del 2015, teniendo 2 años de incorporación de gente al mercado laboral, con lo cual tenés todavía falta de puestos de trabajo en forma importante. Y después hay un punto que lo voy a comentar porque lo estuve trabajando estos últimos días y que me parece que nadie hace mucho foco. Yo estuve trabajando sobre las cooperativas, todas estas cooperativas que dan trabajo, básicamente porque hay muchos barra bravas que manejan planes de cooperativas. Entonces empecé a investigar seriamente quiénes eran las cooperativas, con lo cual desde el jueves estuve trabajando ese tema hasta hoy a la tarde. Te puedo asegurar que muchísimos integrantes de esas cooperativas no pasan ningún test preocupacional. Digamos que hay una falta de cultura del trabajo y de lo que ha pasado en todos estos años, que por más que se creen puestos de trabajo, hay mucha gente que no va a acceder a puestos calificados de trabajo. Y es un problema que la Argentina tiene que empezar a tratar. Eso es preocupante. Y te uno el tema de Levi. Mirá, él habla de lo que se está viendo actualmente en el mundo, de las primeras potencias a punto de un estallido nuclear, ¿no? Y yo digo, la oportunidad que tiene un país como la Argentina en este momento, de las grandes potencias en crisis, de dar un paso exponencial hacia un futuro ya, ahora. Y nosotros todavía estamos resolviendo cosas que no hemos resuelto en 20, 30 años, ¿sí, Liliana? Claramente el tema de ISIS nos suena lejano, nos parece que eso a nosotros no nos va a pasar y que entonces lo único que nos preocupa es nuestra realidad cotidiana, que es grave, porque lo que acaba de plantear Gustavo es un problema serio. Muchas empresas han intentado tomar personal y no estoy hablando de la gente que trabaja en cooperativas, estoy hablando de poner avisos, y se descubrió que la gente ni siquiera tenía la básica comprensión de generar un trabajo rutinario muy básico. Entonces, el mayor desafío que tiene la Argentina, porque podemos seguir dándoles planes sociales, pero el problema es que no estamos pudiendo incorporar ni siquiera a los hijos de los que están reclamando planes sociales. Y en algún punto, el gobierno va a tener que trabajar sobre este aspecto. Si no se puede al padre, por lo menos empezar a trabajar seriamente con los hijos. ¿Cuál crees que es la salida de la Argentina? Hoy hablaste de educación, ¿no? De un cambio cultural. Yo creo que sí, que es un cambio cultural. En algunos aspectos hay que empezar de nuevo y hay que empezar por la escuela primaria, y por la educación y lo que estaba diciendo, digamos, por concientizar, crear una conciencia cultural que sea como un hecho natural, que la vida se gana trabajando. Esto fue lo que de algún modo pudimos ver con el aluvión inmigratorio a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Los hombres argentinos que sabían de esto
apetecían que viniera gente de Europa porque tenían la noción cultural de que la vida se ganaba trabajando, y así fue, que fue un país con una movilidad social extraordinaria, que después se fue diluyendo, y entonces esto que estábamos hablando al comienzo del programa habla de un cierto grado de perversión, porque ¿cómo podemos hacer para no recordar que justo antes de las fiestas, o justo antes de las vacaciones de invierno, o justo antes de Semana Santa, aparecen los conflictos con el transporte más económico, supuestamente, que son los ómnibus? Digo, también hay que poner en el juego, en el tablero, a los empresarios, hasta dónde van a llegar, porque es la forma de presionar, pero las víctimas son siempre los damnificados, son siempre los mismos, los que más necesitan ese tipo de cosas. Y esto no es feliz. Digo, ver gente en un día hábil, jugando al fútbol, en la calle, en la avenida 9 de Julio, no es un espectáculo dramático, es un espectáculo incomprensible, se diría. Festivo. Pero me parece que el tema va a llevar, yo creo haberlo dicho ya, va a llevar mucho tiempo, porque es verdad, y además de la desocupación de la que se hablaba, que es cierta, hay una masa importantísima de trabajadores que debe llegar al 40%, que son semiparias, casi parias, porque han trabajado en negro y no se sabe si van a poder seguir en calidad de un trabajador con derechos como el resto de los que tienen, como los que defiende la CGT, que de ellos no se ocupa tampoco la CGT, porque no aportan. Entonces, esto es una situación muy complicada. ¿Sabes lo que creo yo? Mirá que acá pasan todos y escucho a políticos de todas partes, ¿no? Siempre la solución la ponemos como una especie de mesías, es decir, un gobierno superador que nos va a salvar de todo. Y me parece que estén todos a salir de esto. No hay gobiernos dioses, ¿no? No hay. Yo creo que estamos en un camino. Digo, a mí el hecho de que el presidente de la República, a una semana de las elecciones en las que se podía considerar tranquilamente un triunfador, se reúna con todos los gobernadores de la provincia, me parece que es un hecho alentador. Me parece que es un hecho alentador. Y que se llegue a un acuerdo también. Ahora, que antes de que se tomen las medidas o se transformen en leyes esos proyectos, empiecen los paros generales y salir a luchar contra una cosa que todavía no existe, me parece que se están apurando los tiempos. Me parece, ya más allá de lo que significa como presión para los legisladores, tener en la plaza del Congreso una decena o más de miles de personas puteándolo. Parece que no es la mejor manera. Buenas noches. Bueno, son muchos temas, Por un lado, la protesta tiene que ser, o el corte de calle, o el paro tiene que ser el último eslabón de una cadena. Vos preguntabas, Santiago, qué pasa en otros países. Democracias como Francia, cuando hay paro, paran todos. Ahora, no es que paran todos los días. El día que hay paro no funciona absolutamente nada. Pero cuando se llega al paro es porque se agotaron todas las negociaciones. Claro. A mí no me parece que la primera medida del subte sea haber parado el primer día, porque me parece que hay que discutir. Distinto es cuando hay un paro general de un sector del gremialismo argentino que, en contra de un conjunto de leyes que van a perjudicar a los jubilados o que van a perjudicar a los trabajadores, tienen el legítimo derecho de hacer una manifestación, como fue la multitudinaria de la semana pasada, y después el Congreso decidirá lo que tenga que resolver de acuerdo a las fuerzas que lo componen. Ahora, lo que tiene que ver con lo del polo obrero, que son los que han cortado la avenida 9 de Julio, porque es solo un sector de la política de Argentina, me parece que tiene que ver con algo que hay que cambiar, que habrá que dialogarlo mucho más. Yo lo escuchaba a Gustavo, yo he tenido diversas experiencias con las cooperativas. A mí me tocó hacer alrededor de 130 centros culturales en el gobierno anterior. Las cooperativas la ponía el Ministerio de Trabajo y era un sistema muy bueno porque cada casa que se inauguraba llevaba una placa o un recordatorio con cada uno de los trabajadores que había trabajado. Y además se los calificaba para el trabajo, es decir, se les enseñaba si eran albañiles, si eran plomeros, si eran gasistas. Ahora, así como hay experiencias buenas, hay experiencias malas. Yo creo que no hay que atacar el concepto, sino que
hay que controlarlo. La experiencia que me tocó a mí fue muy enriquecedora. A mí me parece que hay un debate, que es el que estamos dando, que tiene que ver con hasta dónde llega el derecho de unos en relación al derecho de otros, y si todos estamos igualados frente al derecho, y que cortar una avenida obviamente no nos iguala para nada por todo lo que ya se estuvo diciendo. Estamos hablando también de una cuestión de contexto político, de lo que sucede en los diciembres siempre en la Argentina y del poder que se juega para dentro de los barrios con los líderes de las organizaciones sociales frente al gobierno. Pero también hay un debate que no hemos planteado todavía acá, y es cuál es la solución al conflicto básico, que es cómo progresar en la vida o cómo lograr una mejor situación social o cómo lograr ganar más dinero. ¿Y qué tiene que hacer el Estado con respecto a eso? ¿Fueron los planes hasta aquí una experiencia exitosa en ese camino de búsqueda, de progreso? Lo que pasa, el plan es algo momentáneo, no puede ser un proyecto pero no es de vida, momentáneo, claro. no es un tema momentáneo. Se está discutiendo. Lo que pasa, no hay trabajo tampoco. Se está discutiendo. No se genera laburo. No hay trabajo, hay un sistema de asistencialismo muy grande. Y también hay un poderío muy importante de organizaciones sociales que se dirime en este tipo de pujas. Pero también en un trasfondo hay algo que es a lo que se refería Brandoni, que tiene que ver con una cuestión cultural acerca de que hay un montón de gente que está convencida que la única manera que tiene de zafar y de llegar a fin de mes es el plan social, y que no puede conseguir un trabajo, que tal vez ni siquiera sale a buscar un trabajo. Pero esa imagen, la que decía Beto, o no tiene un oficio para tener los un chicos trabajo. jugando al fútbol, pero aparte chicos jóvenes, cuando uno piensa que la vida te abre las puertas para hacer lo que uno sueña primero y después lo que uno pueda también. Hay pero es la edad chicos- para rebuscársela, digamos, esos chicos no tienen posibilidad de una changa, de algo para hacer otra Seguro, cosa. no lo Hay que contratan. estar jugando un día de semana al fútbol, creo que no debe ser lindo para nadie, por lo menos nadie se puede sentir bien en ese lugar. Yo no creo en esa. A ver si Dolores. No, me parece importante, creo que tal cual lo que planteaba María Julia, hay una sensación. Ustedes hablaban qué tenemos que hacer. A mí me parece que partimos de una premisa muy complicada, que no hay conciencia colectiva. Esa es la verdad. O sea, cuando hablamos de lo que pasa en el mundo, no llegamos a pensar lo que pasa en el mundo, porque hay necesidades primarias, urgentes, no cubiertas. Y vemos a estos chicos que juegan al fútbol, porque posiblemente se criaron de esa manera y tienen cubierta, y tienen una vara muy baja. Y a mí, con inmensa tristeza lo digo, me parece que tiene que ver con eso, con que la finalidad es comer, tener un techo y posiblemente tener unos mangos para ir a ver el equipo de fútbol que puedo y que quiero, o que la barra brava me deja entrar. Entonces, lamentablemente, en este contexto... Tan desigual aparte. Absolutamente desigual. Entonces vos planteás, bueno, este chico que debería tener un sueño, una urgencia, una posibilidad hasta de encontrar una changa, posiblemente ni siquiera la desea. ¿Tenemos lo que yo te no pedí la el otro día en la busca. educación? ¿Lo tenemos para ver? Hablando de la desigualdad, van a ver cómo el mundo te prepara ya desde que vos nacés de una manera muy desigual. Ahora, ante un país, ante una realidad tan desigual, ¿qué herramientas o cómo se maneja un gobierno para, de alguna manera u otra, tratar de salir a un futuro en un mundo que está discutiendo cosas que nosotros estamos a años luz? Sí, Diego, por favor. Sí, creo que todos entendemos cuál es el problema. Nadie quiere ver a estos chicos jugando a esta hora, tendrían que estar trabajando o estudiando. Creo que nadie quiere piquetes que le molesten la llegada al trabajo, que le corten los medios de transporte. Esto ya lo sabemos y hace años que está. Pero no los tomemos como los culpables y no vayamos contra ellos. Por el contrario, hay que exigir tanto el gobierno que pasó durante tantos años, que también hubo piquetes, como el gobierno actual, que encuentre soluciones inmediatas, a mediano plazo, a largo plazo. Pero el contexto de este diciembre en particular, si bien este es el tercero ya, este es el más difícil de todos. Y estos cortes, si bien son molestos, no son violentos. Podrían ser mucho más violentos si uno entiende que, sacando esta exigencia, las paritarias están por debajo de realmente lo que fue la inflación, una inflación que no para, una inflación que se comió al bolsillo del laburante, los tarifazos en estas horas de gas, de luz, la nafta que vuelve a subir y no deja de subir, los despidos que hubo y que se vienen ahora nuevamente, pues se anuncian nuevos despidos, por lo menos en el orden público, estatal, los jubilados y el tremendo ajuste que votaron los senadores, que ahora tiene que ir diputado. Digo, el contexto es patético y muy triste. Es lógico que exista como mínimo protestas como estas. Para mí es un diciembre muy tranquilo por lo que es el contexto. Ahora, algunos piquetes nos molestan, otros no. Por ejemplo, Alfredo De Angeli, histórico piquetero, que cortó en 2001, 2002, contra los citricultores. Después en 2008
cortó también la ruta 14 por 2004 por las pasteras, 2008 por el reclamo del campo. Hoy es senador. O sea, el piquete, el modo de reclamo, si lo analizamos históricamente, le sirvió para catapultarse como senador y lo termina eligiendo la gente. Entonces digo, no todos los piqueteros molestan, parece que a algunos les gustan. ¿Carlos? A mí me parece, Santiago, que parte de este espectáculo es bastante irritativo para la sociedad. Más allá de que se considere parte de la protesta que un conjunto de chicos esté mojándole la oreja a la sociedad que quiere trabajar jugando al fútbol en una de las principales avenidas de Buenos Aires, es eso, cacarearse en la tapa del piano de mucha gente que quiere trabajar y que justamente paga los planes que esta gente cobra. En segundo lugar, me parece que la Argentina está en el escalón probablemente más patético de la injusticia, que es aplicar rigurosa e implacablemente el orden jurídico a una parte de la sociedad, mientras a otra parte de la sociedad ese orden jurídico es meramente una sugerencia, que se le aplica si esa parte decide obedecerlo. Y me parece que el fiel de la balanza de la división entre esas dos partes, a la que se le aplica implacablemente el orden jurídico, si te atrasás 3 días en un impuesto o 3 minutos en un impuesto, y a la otra que no, si tienes suerte que te llegue la factura. La facultad de la amenaza y la facultad de la violencia. Aquel que ha logrado transmitirte la idea de que te puede hacer daño, de que te puede lastimar, de que por la fuerza bruta puede ir contra vos, logra transmitir esa idea, bueno, a ese no se lo toca y para ese el orden jurídico es optativo. Aquel que no tiene eso, aquel que es pacífico, que es honesto, cuya única arma de progreso es el laburo, ese no tiene capacidad para transmitirte violencia ni la capacidad para transmitirte la posibilidad de que te puede lastimar. Entonces a ese el orden jurídico se le aplica implacablemente. A ver, Beto. No, yo estoy de acuerdo con ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, es un tema complicadísimo. Yo lo que creo que hay una sociedad que provocó un giro político en la Argentina en el 2015 y lo que está viendo a la sociedad, esa sociedad que trabaja, que mira, que observa y opina, va a seguir en el camino que tomó, porque las cosas aparentemente no hay manera de resolverlas. Se pueden resolver, la discusión está en si es gradualmente o de shock, pero pareciera ser que no han pasado casi 2 años y estamos igual, y yo creo que no. Yo creo que algo cambió, la sociedad cambió. ¿En qué? La sociedad cambió su opinión mayoritaria sobre qué es lo que quiere. Quiere un orden, que querrá un partido normal, el respeto por las leyes, que seamos todos iguales ante la ley, este tipo de cosas que nos va a llevar mucho trabajo. Pero me da la sensación de que esta forma de manifestar no es lo mejor que nos puede pasar. No es lo mejor que nos puede pasar. Y efectivamente este tipo de violencia, dice a uno le molesta, a otro le molesta menos. No se trata de molesta. Se trata de derechos. No es si me molesta más o menos. Porque en general la gente que tiene auto hace un firulete y sigue. Los que tienen que tomar los colectivos o los subtes, si no tienen otro remedio y tienen que ir a trabajar, no es una molestia más o menos. Estamos restándole derecho a moverse libremente, que es lo que dice la Constitución. Y encima te mojo la oreja jugando al fútbol. ¿Cómo? Encima te mojo la oreja jugando al fútbol. Por eso, sí, pero además los chicos no tienen ninguna culpa de hacerlo. Pero los mayores, los que organizan esto, son 4.500 personas, que no sé de qué trabajan, no deben tener trabajo. Alguien tiene que decir, no, escúchame, jugar a la pelota, no, me parece que eso. No, pero se hace. Los pibes no tienen la culpa de los que juegan a la pelota, ¿verdad? Que no tienen una culpa. Pero parece que Carlos daba en la punta del ovillo, ¿no? Me parece que es el camino que tenemos que empezar a andar. Es el cumplimiento de las leyes. Digamos, nosotros tenemos leyes que hemos aprobado, nuestras leyes que tanto tiempo nos ha llevado históricamente dirimir, y esas leyes son las que se rige cualquier sociedad democrática. Pero Santiago, nosotros no es nuestra. Cuando desde no es opcional. las propias más altas autoridades no han respetado las leyes
y lo vemos hoy en los innumerables casos que están en la justicia, cuesta a una sociedad ver de dónde está el ejemplo para seguir las leyes. Son muchas, yo te diría que es una década, más de una década. La ley. Bueno. Claro, mucho más de una década. Pero perdón, que no se ha respetado la ley. Pero no importa, por ejemplo. no importa. No, yo no Si estoy la diciendo gente que votó- está mal. Pero te si la estoy gente votó un explicando. orden, como dice Beto, Pero es un proceso, la no va a ser de justicia hoy tiene que para actuar, mañana. el gobierno tiene que actuar y la policía vale. tiene que actuar. Y terminar con ese progresismo Pero berreta vos sabés de que- creer que si detienen a un tipo ahí en la puerta del ministerio es un escándalo. Vos sabés que hay una parte de la sociedad que Bueno, si lo es llegan a peligro- detener ojo que y ponen un peligroso camión lo que de estás No, no es culata. peligroso. Peligroso. Santiago, El cumplimiento de la Tampoco ley. votaron- El cumplimiento Por favor, de la sí. ley. No, No, es no, el cumplimiento no, de la Pablo, ley, chicos, no, por favor. sí. Ese cumplimiento de la No, ley. no es ningún, pues, A ver. no es ningún verso. Hay ¿Cómo dos, que? dos Ahora el cumplimiento de la Sí, ley a es ver, un como el verso. 19 te decía. Ah, Sí, bueno. sí. A ver, Hay dos Bueno, problemas. el hay dos cumplimiento problemas. de la ley Gaby. es un Sí, verso. Sí. Sí, sí. Gaby. Espectacular. Terminamos con 30 Hay dos muertos problemas. después. Por favor, sí. Acordate. Hay dos problemas que van Espectacular. en paralelo. Uno es que el mecanismo de entregar dinero a través de las organizaciones sociales, en lugar de que lo haga directamente el Estado, en el caso de que haya que solucionar problemas urgentes, estás empoderando a la misma persona que después te tira abajo tu propio gobierno. Es decir, que es totalmente absurdo. Lo lógico sería que existan ventanillas, tarjetas, todo lo que haga falta para que el dinero sea directamente entregado por el Estado sin que haya en el medio una especulación política por parte de gente que si venís conmigo y venís a manifestar, yo te doy la plata, si no venís, no te doy. Ese es el primer problema. Es decir, de alguna manera, se sigue alimentando un mecanismo de empoderar a personajes que en realidad no le hacen bien a nadie. Y al mismo tiempo intermedian, se llevan parte del dinero, desaparecen casas como hemos visto con Milagro Sala o con las madres. Esto por un lado. Y por otro lado, el Estado realmente, desde hace tiempo, durante el kirchnerismo y durante el macrismo, no tienen en la cabeza la idea de cómo hacer para reconvertir esta ayuda social en trabajo real. Y esto no es tan difícil, porque en realidad, en muchos casos, si bien el dinero que se les da no alcanzaría para pagar un sueldo completo, sí alcanzaría para que la gente 2 meses al año, 3 meses al año, trabaje a cambio de ese dinero. Y entrarían entonces a meterse en una Eso cultura es de mejor que trabajo. pedir palo y bala. Eso es mejor. Perdón, Gabriel. Es mejor que pedir Chicos, un minuto. Pará, no vamos a caer en la discusión ya de modé, de represión, mano dura. No, Digamos, por Dios. ya esa discusión por eso quedó Pala y esa mucho pavada, tiempo por atrás. favor. Pero pasa Nadie acá pide, eso. por favor, Aplicar la nadie ley. pide, no puede haber un muerto más como hubo en el sur, no puede, es una locura. Nadie pide ni mano dura, nadie pide el cumplimiento de las leyes y que se respeten los derechos de todo el mundo. Yo pienso en una sociedad hacia adelante, todo el tiempo nos quedamos, estamos discutiendo cosas. Pero acá Que, sí que el pasa orden, eso. que el orden sea, Sí. que el orden público, Claro. que supera la ideología, sea un sinónimo de muerte en la Argentina es un Es una problema locura, es Argentina. enorme. Ahora, yendo a lo que decía Diego, situación social recontra delicada, es cierto, aumento de luz, de gas, de nafta, recorte de 100.000 millones de pesos en las jubilaciones. ¿Cómo generamos trabajo genuino a partir de una situación vez de social mano dura. muy delicada? Sin dependencia del Estado, formal y que no sea efímero. Te voy a contar lo que me decía hoy la gente del gobierno viendo a estos chicos jugando la pelota en el medio de la 9 de julio. Me decían algo tremendo, yendo a lo que decía Gaby. Estos pibes, esta gente, estos 4.500 tipos que dependen del Estado y que piden más planes sociales, no los están contratando ni los van a contratar aún sea gratis para la empresa. Era terrible esa frase, me decían. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Hay algo que se llama Plan Empalme, ¿sí? El Plan Empalme no funcionó. Juan Pérez, le dan a Argentina Trabaja, 4.000 pesos. La empresa X, suponete, lo contrata, ¿sí? Por un sueldo de 15.000 y le completan con los 9.000 restantes o con los 11.000 restantes, con lo que sea. Bueno, ¿sabés cuánta gente entró en el Plan Empalme? Me decían recién, 7.200 personas. Esto es porque muchas empresas, pymes por lo general, que están vinculadas a este programa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, dicen, aunque me los des con 6.000, 5.000, 4.000 pesos de salario, no los quiero. ¿Viste? Es un problema cultural de fondo. No, una simple acotación. Me parece que estigmatizar en los pobres, en los desposeídos, en los que menos tienen este tipo de protestas, me parece que es mirar parte del problema. Creo que hay un tema cultural de la sociedad argentina. Los militares se alzaban contra la Constitución. Zaineldin y Rico se alzaron contra la Constitución. A Alfonsín los ruralistas le hicieron un camionetazo. En la 125 tomamos la ruta. Tomamos, mirá. Digo, corta transversalmente toda la sociedad y es un problema de toda la sociedad, no solamente de los que están reclamando al Ministerio de Desarrollo Social. Por eso
Yo creo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, porque hace a la conciencia colectiva de los argentinos resolver los conflictos de otra forma. Y esto me parece que tiene que ver entre la sociedad y el Estado, encontrar la forma en que podemos canalizar esto sin violencia. Sí, Beto. No, es que es verdad lo que dice, porque tenemos reflejos condicionados que son muy nocivos. Por ejemplo, digo, yo escucho mucho radio, dice, bueno, el kiosco de la calle tal y tal le venden bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. ¿Qué dice el conductor? Dice, faltan controles. Hay cosas que tenemos a las que tenemos que hacernos cargo. La democracia nos pone frente a una cantidad de derechos, pero también nos está imponiendo ciertas obligaciones. No es posible que tenga que haber controles en todos los semáforos. Hay una convención que dice que con el rojo vos tenés que frenar. Ahora, si pasa lo que pasa y tenemos más de 10 veces los muertos de la guerra de las Malvinas en accidentes de tránsito por año y no baja, esta es una responsabilidad que nos corresponde a los ciudadanos. Tenemos que tratar de que los chicos no se alcoholicen antes de ir a bailar. Hay que hacer algo para decirle qué es este invento. Yo soy un hombre ya mayor, pero yo cuando llegaba a los 10 minutos antes de la milonga, yo ya estaba con la corbata y quería llegar. Hay que llegar tarde. Y para eso está una cosa que se inventó que se llamó la previa, que es muy nociva. Y los padres no pueden hacer nada o no saben hacer nada o tienen miedo de hacer algo para decirles no se puede tomar alcohol antes para entonarse a los 19, 20, 22 años. No, me parece que algo está mal. Y además, bueno, es lo que estamos viendo todos los días en fiestas electrónicas. Lo que pasa es aterrador y forma parte de obligaciones que debería asumir parte de la sociedad. Porque los jóvenes tienen sus padres y en ellos tienen que encontrar los primeros límites y los primeros buenos consejos y encaminarlos a donde se debe. Si no, va a ser un problema de una gravedad extraordinaria. Yo preguntaría Carlos, algo, Santi. La gente que ¿reclama ingreso o reclama trabajo? Ingreso. Ingreso. O sea, que le suban el sueldo La a social. los... Le aumenten la asignación. Carlos, Porque es una distinción importante. Carlos, pero ingresos Están porque pidiendo que le no aumenten tiene el plan argentino de trabajo. ingresos porque no tiene trabajo. Después hay que ver si ese ingreso, quienes capitalizan todo ese dinero, quienes están al frente de las organizaciones, se lo reparten y de qué modo. Pero piden ingresos ante falta de trabajo o cuando van, como dice Jonathan Viale, no pueden resistir. Yo acá dinero veo, ¿eh? Sí. Yo acá dinero veo en carpas, veo dinero en camisetas, veo dinero en pecheras, veo dinero en organización, veo dinero en logística. ¿De dónde sale ese dinero? Carlos, igual eso no es resolver nada. No, Digamos, ya lo sé. Obviamente que el clientelismo siempre está, hay Pero- gente que se pero- aprovecha de la gente más necesitada. Pero acá tenemos mientras- un problema, Carlos. Acá tenemos un problema que es cómo se genera trabajo y cómo sacamos a generaciones que están prácticamente perdidas y le damos otra Para mi modo de expectativa ver, hacia el También hay futuro, gerentes ¿no? de la El pobreza. primer paso Perdón, las dos cosas son verdades. Hay gerentes de la pobreza, digámoslo. Total. Hay Obvio. gerentes de la pobreza. Hay gente que gana Hay elecciones con- organizaciones sociales y partidos políticos que ganan millones facturando con la pobreza. Sí, seguro. Pero al mismo tiempo, como dice Gravia, no nos damos cuenta a veces que somos un país pobre. Que Argentina es un país pobre. Cuando discutimos, qué sé yo, lo del submarino el otro día, decíamos 5.000 por acá, 4.000 millones por allá. Hay lugares en la Argentina con pobreza africana, Santiago. Santiago del Estero, La Banda, tiene 44% de pobreza. Es una cifra africana. Concordia, en Entre Ríos, tiene 43,6% de pobreza. El Gran San Juan, 43,5% de pobreza. Sí. No, a veces no tomamos dimensión de lo Santiago, pobre que somos. Santiago. Sí, Levi, usted quiere darnos un punto de vista, me interesa, usted que viene desde otro lado, acerca de cómo nos ven a los argentinos en este momento. ¿Tiene algo para decirnos? Bueno, yo para hacer un desplazamiento he tenido que estar 2-3 horas en la carretera y realmente no creo en ningún otro lugar del mundo que yo hubiese tenido que hacer un desplazamiento dentro de una ciudad que me llevara 2-3 horas. ¿Cuántas cuadras? Entonces, ¿Cuántas cuadras? muy poquito, eran como 3 kilómetros, algo así. Durante 2 horas, 3 horas es mucho tiempo. Entonces, vengo de una zona en la cual hay muchísimas manifestaciones, violentas, no violentas, y también se cortan las carreteras. ¿Dónde vive Pero usted tanto actualmente? tiempo. Yo ahora mismo en Jerusalén. Y bueno, ya
4 décadas en Jerusalén, 28 años de ellas como corresponsal de la CNN. CNN, claro. Sí. Entonces, la verdad es que me ha llamado la atención el realizar un desplazamiento, yo decía, muchísimo más rápido, andar. Yo soy un gran partidario de andar, creo que la gente utiliza demasiado los vehículos. Y bueno, el ver... ¿Y en Jerusalén cómo se manejan con estas cuestiones cuando hay manifestaciones? Bueno, hay manifestaciones, lo que pasa es que hay, las fuerzas del orden disuelven esas manifestaciones y últimamente en la zona donde está mi oficina en Jerusalén comenzaron a utilizar chorros de agua fétida. Y realmente es una forma de, digamos, castigo colectivo. Yo, vamos, vivo justo al... O sea, mi oficina fétida. Es terrible porque resulta que ese olor se queda fijo en la carretera durante una semana. Y entonces, al ser al lado de mi oficina, me cuesta llegar a la oficina, me cuesta abrir las ventanas de la oficina. Y entonces esto lleva a una repulsa general a los manifestantes que entonces les hace difícil realmente salir a las calles y protestar. Sí, Dolores. No, me parece que estamos permanentemente girando en torno al concepto de que tenemos que cumplir la ley. Y me da la sensación que también el Estado debe dar el ejemplo en ese sentido y no pone los recursos para que efectivamente se cumpla la ley. Me parece que esto es un fiel ejemplo de lo que ha pasado en la 9 de julio, que no tiene que ver ni con los palos, ni tiene que ver con la violencia, ni como decía Diego, que estoy totalmente de acuerdo, digamos, utilizar las fuerzas de seguridad en función de poder disolver un conflicto presente y sin ánimos de generar una situación mayor. Lo que pasó en el sur es un drama y esto definitivamente tiene que ser revisado. Y cuando el gobierno interviene o tiene que disolver una situación de conflicto muy sensible, no puede ser que llegamos a esta instancia, una instancia dramática. ¿Se puede disolver una protesta en la calle? ¿Debería? Bueno, debería poder. El problema es que el problema, el meollo de la cuestión, es que hay un cuestionamiento de la autoridad en todos los sentidos. La autoridad paterna, la autoridad docente, si va una madre y va a cachetear a la maestra delante de los chicos, ¿no? Esto que pasa en la 9 de julio, que son manipulados, es decir, grupos que son inviables, que no se les dio una educación, que no pueden conseguir un puesto de calidad, pero también muestran con eso que es inviable el país, porque si vos ves que la principal avenida, la más ancha del mundo, como se decía, ¿no? No sé si eso es cierto, pasa eso, ¿cuál es la imagen que das para los demás? Además, es una pelea de pobres contra pobres, porque como decían acá, un rico por ahí no va al centro, no va a ir al centro, se va a tomar un helicóptero o se va a ir a Punta del Este, lo va a resolver por teléfono, por internet. Hay una cosa muy perversa de que, digamos, la protesta se ocasiona con sufrimiento del otro pobre, ¿no? Del otro pobre que va a perder el premio por presentismo, que no va a poder llegar con sus mandados. Es decir, esto de hacerlo totalmente inviable. Pero el gobierno tiene miedo, a mí me parece que tiene miedo, ¿no? Porque es cierto lo que aquí se dice, pero la verdad es que hemos escuchado muchos dirigentes del actual gobierno, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del gobierno nacional, o a la propia Elisa Carrió decir están buscando un muerto. El gobierno, la verdad que a mí me parece que es muy lamentable, cuando llegó dijo que tenía un protocolo antipiquetes para cumplirlo, dijo la ministra Patricia Bullrich, cuando vos salís tan fuerte a decir tengo un protocolo y no lo puedes hacer cumplir ni 5 minutos, luego las fuerzas de seguridad te dicen no están preparadas, lo hemos escuchado aquí incluso las autoridades del gobierno de la ciudad decir no tenemos fuerzas de seguridad preparadas, capacitadas lo suficientemente bien como para poder disuadir una protesta callejera menor, porque muchas veces vemos cortes de calles que están protagonizados por 30 personas como mucho. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en nuestro país no tengamos fuerzas de seguridad capacitadas para disuadir a 30 personas que generan un tránsito de kilómetros y kilómetros de sí, me está faltando una pata. Sí, ¿cuál? Los empresarios, si vos tenés un 40% de trabajo en negro, la anomia la está cumpliendo un sector del empresariado que tiene 40% de gente sin cumplir las leyes. 35, 38. Cada 5 años tenés que hacer un blanqueo de capitales, porque la gente no paga impuestos. Y entonces, ¿cuál es el premio y cuál es el castigo? Lo que digo es, no es solo el que va a protestar a la calle. Hay un sector importante de la sociedad en nuestro país, con muchos recursos económicos, que no cumple la norma. Fundamentalmente, el trabajo en negro que tenés en la Argentina. Sí, Carlos. No, a mí me gustaría volver un minutito sobre lo que dijo Débora, muy acertadamente. Pero es que llega un momento que la capacidad de ejercicio para restaurar la ley
que el primer paso para lo que decías vos, Santiago, de crear trabajo es ese, aunque parezca alejado en un primer momento una cosa de la otra, no, está muy cercana una cosa de la otra. Para crear trabajo el primer paso es restaurar la ley. Llega un momento que cuando vos tenés un episodio de esto, por más fuerza profesional que tenga, la cuestión se transforma, se va a transformar en una cuestión física, en una cuestión de ejercicio físico y llamémoslo con la palabra que se debe, de la violencia. Para eso la sociedad le ha encargado al Estado el monopolio del ejercicio de la violencia. Muy bien. Y voy a hacer un mea culpa de nosotros los periodistas. ¿Qué hacemos nosotros cuando cubrimos un hecho de estos y ocurre la posibilidad de que una fuerza del orden intente restaurarlo? Creo que en eso coincido con vos, que nos vamos a tener que poner de acuerdo qué queremos. Claro. Totalmente. Bueno, nos pasó. Claro, es histérico si no. No, pero es Si histórico. Pero es un juego histérico, ¿eh? Es un juego histérico. Santiago, totalmente. Sí. Sí, Porque si juegan al fútbol decimos, ¿cómo está jugando al fútbol? Y si entran y lo sacan, ¿cómo? Histericiando no vamos Sí. a solucionar el Ajá. problema. Sí, coincido. No, digo, es un tema a hablar, el tema del periodismo, porque es gran parte de este tipo de manifestaciones, que son muy frecuentes, es que te dicen, si no lo haces por televisión, no existís. Entonces, no importa el otro, no importa. Y la verdad es que yo me harté, sobre todo los primeros años de los 2000, en que era brutal el tema de los piquetes, las notas se le hacían a los piqueteros. Y yo quería escuchar a algunos de los tipos que eran víctimas del piquete que se manifestaran sobre qué, porque él no tiene una reivindicación, él tiene un derecho. Y tiene muy poca prensa los que tienen el derecho. Me parece que esto hay que señalarlo, porque bueno, las razones, siempre